Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado. Bueno, volvemos. Esta es una gran alegría para todos nosotros a reencontrarnos con el doctor en ciencia política, investigador y docente Felipe Monestier. Hola Felipe, buen día y bienvenido otra vez. Hola, buen día de nuevo. Bien, en todo caso Felipe, ayer dábamos cuenta, lo hemos hecho millones de veces, bueno, que vos sos un investigador de la ciencia política en el marco de la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Sociales, su Instituto de Ciencia Política. Tu palo inicial en cuanto a la academia tiene que ver con la historia, ¿verdad? Sí, yo hice primero el profesorado de historia, vengo de ahí. Es una trayectoria que en el Uruguay por lo menos fue bastante común, ¿no? Desde la historia a la ciencia política. Bueno, Fue- pienso, la lista seguro que es larga, pero pienso también en nuestro común amigo Jaime Jafé, también es otro caso, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y entre el equipo, no sé si fundador, pero hay que pensar que en el equipo de los orígenes del Instituto de Ciencia Política estaba gente como Gerardo Caetano, Ujú. Pepe Rila, que siguieron siendo historiadores, pero y sus formaciones en historia y su doctorado, etcétera, pero dialogan e interactúan compartimos proyectos en una misma institución y con disciplinas muy próximas. En mi caso fue una especialización en la ciencia política. Y en todo caso, de tu doctorado, no le hiciste en la UDELAR, tengo entendido, ¿no? No, yo lo hice en la Católica de Chile, el doctorado. También hay un grupo Bueno, de ahí Uruguay. tenemos una linda barra de Exactamente, representación de la celeste, ¿no? exactamente. Hay una buena barra y fue una buenísima experiencia para mí. Bien, ahí además tengo el querido, bueno, ahora no me acuerdo si está en la católica propiamente dicho, vos me tirás al lobo si le erro. Bueno, utilizo fútbol, la imagen de fútbol, ya que hablábamos de Caetano, ¿no? Eh, el querido Juan Pablo Luna, querido amigo, siempre Está en la Católica, igual que David Altman, exacto. este, en Ciencia Política de la Católica, en Ciencia Política en la Universidad Diego Portales está el querido amigo, brillante colega Fernando Rosenblatt, Exacto. este, en Sociología de la Católica está el querido amigo y brillante académico Nicolás Soma, así que hay una delegación potente. Bueno, ayer nos comentabas vos, un poco apoyándonos en tu investigación transformada en libro digital. Un oyente más tarde me decía, con relación a esa referencia, que si el libro no tiene hojas no es libro. Le decía un poco jugando, ¿eh? Sí, sí, claro. Mirá quién se lo digo, que mira para Los atrás y que, lo único que ve son libros. los que nos gustan, los que tenemos cierto fetiche con el objeto libro, ¿viste? Sí, claro. Sufrimos, pero está, desde un punto de vista de sustentabilidad y de que las cosas circulen y se comuniquen, el libro electrónico tiene sus ventajas también. Yo amo el libro físico, obviamente, ¿no? Y si la prueba la tenés a tus espaldas. Claro, El libro Movimientos Sociales, Partidos Políticos y Democracia Directa desde Abajo, 1985-2004. Es un libro que además es de libre acceso ingresando a Claxo, ¿no es cierto? sí, 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 se consigue en la biblioteca Claxo y está disponible. Ayer tuviste la gentileza de abordar un poco la historia de estos mecanismos de democracia directa, la importancia un poco el génesis de por qué esa herramienta, que por supuesto no siempre existió, aludías a cómo ha sido muy especialmente, subrayadamente utilizada post dictadura. Y yo agrego, me permito de atrevido porque tu generosidad siento que me lo permite, incluso con una fuerte impronta, llamémosle, eh, con fuerte impronta, con un fuerte sesgo de izquierda en la utilización de esa herramienta, que después, con la izquierda en el gobierno, tuvo su otra contracara también con Claro, acciones de la derecha política, utilizando esa herramienta, lo que desde la perspectiva institucional, democrática, en lo que a mí refiere, siempre lo viví como una maravillosa noticia, ¿verdad? Desde ese lugar claro. y demostrando que la herramienta vale para la institucionalidad democrática, para la práctica democrática, más allá de los interesados de turno, ¿no? Claro, una vez que se empezó a usar, más allá de que está consagrado en la Constitución, la iniciativa de reforma constitucional en la Constitución del 34 y la de referéndum
para derogar leyes en la Constitución del 67, digamos, funciona como lo pensó el constituyente, digamos, como generalmente como un mecanismo para que quienes no tienen la mayoría y no están ocupando la titularidad del Poder Ejecutivo, o no tienen la mayoría del Legislativo, tengan medios para promover iniciativas, sea de reformas o sea de derogar. Así que sí, en los hechos funciona, y eso es una cosa bien interesante, digamos, es un mecanismo. David Altman, este colega que mencionábamos recién, cuando le preguntan sobre, bueno, y al final de cuentas, ¿es buena o es mala los mecanismos de democracia directa desde abajo? Dice, bueno, mirá, hacé esto, cerrá los ojos, imagínate que el mecanismo lo está usando tu peor adversario político, ¿sí? Y decís si querés que exista. Si decidís que querés que exista una vez que te lo imaginaste utilizado por tu peor adversario político, bueno, capaz no está tan mal. Bueno, en Uruguay, yo creo que es una buena regla para todos los mecanismos, también para los proyectos de ley de urgente consideración que hablábamos, ¿no? Hay que imaginarse eso, ¿no? David, Así que sí, en el Uruguay, desde el 85 para acá, funciona promovido por partidos de izquierda, de derecha, etc. la contracara del razonamiento que citaste de Altman y que me parece perfecto, también serviría usándolo en la otra dirección. A mí me parece que esto está mal sobre una cosa. Entonces Claro, la pregunta claro, no debe ser de, pero pará, si esto lo usan los tuyos claro, o los que más están cerca de vos o de los que vos te sentís, ¿también totalmente. te parecería mal? Bueno, Claro, si también te parece mal, es porque entonces está mal, claro. ¿verdad? Tal cual. Bien, vos señalabas en el marco de este instrumento y su posible aplicación con relación a la LUC y la posible derogación de 135 artículos, también hiciste algunas observaciones que me gustaría que resumas brevemente acerca de la ley de urgente consideración, de ese instrumento en sí mismo y de las peculiaridades que este tiene, que exhibe la ley vigente desde hace un año y pico, no, desde hace menos de un año. Menos de un año. Sí, en julio, obviamente, justamente los Claro. plazos tienen que ver con el año. A propósito de una ley de urgente consideración, ¿en qué contexto se utiliza esa herramienta? Una herramienta que es muy cuestionada por muchos. Estoy citando, por ejemplo, a tu colega y amigo personal, Adolfo Fito Garcés, que entiende que es una herramienta que ya ni siquiera debería usarse. Pero en todo caso, la utilización de esa herramienta en sistema ley ómnibus, como señalaste, y además esta en particular, que más que ley ómnibus parece ley nave nodriza, ¿no? Dos comentarios Sí. al respecto. Sí, precisamente a mí lo que me parece interesante es que estamos viendo interactuar dos mecanismos que no son de uso muy frecuente. Los mecanismos de democracia directa promovidos desde abajo están consagrados en la Constitución y se fueron haciendo más frecuentes desde el 85 para acá. En particular, hemos tenido 13 iniciativas, contando las que están actualmente en curso, para derogar leyes. Y la gran mayoría han fracasado, ¿sí? De las que ya se resolvieron, digamos, solo 3 tuvieron éxito. De las que ya, ahora tenemos 2 que están en curso, una para derogar totalmente y otra para derogar parcialmente el proyecto. Ahora, lo mismo podemos decir de los proyectos de ley de urgente consideración. Están en la Constitución desde 1967, se han usado, tenemos datos desde el 85 para acá, se han usado unas 14 oportunidades, la mayoría, digamos, dentro de lo que uno podría decir el espíritu de la ley, que es, bueno, en ciertas circunstancias, un ejecutivo apremiado de tiempo para un asunto que considera prioritario, que se le vence el mandato, en fin, se manda una ley de urgente consideración, un proyecto de ley de urgente consideración sobre un asunto con unos pocos artículos. La excepción, desde el 85 para acá, es que el presidente use el mecanismo de proyecto de urgente consideración para lo que llamamos leyes ómnibus. Estamos hablando de 3 iniciativas promovidas por Luis Alberto Lacalle Herrera y por Jorge Valle,
que tuvieron en promedio unos 90 artículos. Y lo absolutamente novedoso y fuera de las prácticas, completamente de las prácticas habituales, es este proyecto, esta ley vigente, que es una ley, un proyecto de urgente consideración de 476 artículos que refieren, grosso modo, a unos 10 asuntos diferentes. Entonces, lo primero es, estamos frente a un cambio, una práctica nueva, ¿sí? Una práctica no habitual. Esto no implica que sea ilegal. Esto no implica que sea ilegal ni quiere decir que sea inconstitucional, pero nos debe llamar la atención. Y ahora estamos viendo la interacción de estas dos cosas, los mecanismos de democracia directa con este fenómeno totalmente novedoso y fuera de las prácticas habituales. ¿Qué nos dice la literatura? Nos dice, bueno, cuidado cuando se usan este tipo de mecanismos que no forman parte de las prácticas habituales, ¿no? Cuidado, hagámonos estas preguntas, de si esto lo usan mis adversarios, ¿cómo me voy a parar frente a esto, ¿no? Entonces, se aprobó, los estudios legislativos, insisto, nos dicen, leyes ómnibus son un problema para los legislativos, son un problema para los pesos y contrapesos, leyes de urgente consideración, doble problema, y ahora estamos asistiendo a una cosa nueva, y es, ¿cómo afecta esto? ¿Sí? ¿Cómo afecta este tipo de mecanismo, urgente consideración del tipo mega ómnibus, el uso de este último recurso de contrapeso, que son los mecanismos de democracia directa? En un contexto, además, muy excepcional, ¿no? Que es el de pandemia. Pero aunque no hubiera pandemia, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que podemos aprender de este caso? Lo que podemos aprender es que todos los efectos están alineados para generar incentivos muy fuertes para que otros ejecutivos en el futuro, ¿sí? Otros gobiernos en el futuro, con mayorías muy ajustadas o coaliciones muy frágiles, usen este tipo de mecanismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, primero, porque es una forma de acelerar los tiempos. Los estudios legislativos nos muestran que existen ciclos de vida de las coaliciones, ¿sí? Hay un momento de alta productividad. Usar este mecanismo al comienzo de un mandato te asegura o te aumenta la chance de aprobación. Segundo, le complicás la vida al legislativo, a la oposición en el legislativo. Y ahora estamos viendo que además le complicás la vida a los eventuales ciudadanos que quieran interponer un recurso de referéndum, porque no es lo mismo interponer un recurso de referéndum para derogar una ley de 20 artículos, de 10 artículos, que interponer un recurso de referéndum contra una ley que tiene 476 artículos de 8 o 10 asuntos completamente diferentes. Pero Felipe, acá me gustaría interrumpirte con una pregunta de práctica política, y es, mirá que si haces esto, desde la perspectiva de la calidad democrática, podés complicarle la vida a tus adversarios políticos, ¿no? Claro. ¿Y si ese es el objetivo? Bueno, entonces, uno puede pensar que la decisión de ir con este mecanismo que toma el Ejecutivo, es esta decisión, insisto, fuera de la práctica habitual, esto no quiere decir, y subrayo esto, fuera de la Constitución y la ley, usar este mecanismo, hay incentivos fuertes para ello, ¿no? Porque te permite conseguir objetivos de corto plazo. Pensemos en el gobierno, un gobierno que tuvo que armar una coalición con varios socios, necesita por lo menos sí o sí de 2 socios para poder asegurarse mayorías fundamentales en el poder legislativo, y tiene dudas, porque ha aprendido la experiencia de las coaliciones anteriores, tiene dudas sobre cuánto va a sobrevivir esa coalición. Entonces tiene incentivos muy fuertes para proponer un proyecto de ley de urgente consideración mega ómnibus, aunque sea una práctica, y aunque sabe que le van a criticar, que esa es una práctica infrecuente, sin precedentes. Entonces, claro que hay incentivos, los incentivos están alineados. Lo que yo estoy tratando de subrayar es que acá ahora, en este momento, estamos viendo, olvidándonos por un instante de la pandemia que agrava las cosas, estamos viendo un incentivo adicional.
El incentivo adicional para apelar a este tipo de mecanismos es no solo le embretás a la oposición en el legislativo, vas a embretar, vas a generarle problemas, vas a hacer más difícil la acción colectiva de eventuales sectores que quieran interponer recursos contra una ley, contra toda o parte de una ley de este tipo. Entonces, claro, probablemente esto forma parte del cálculo, ¿no? Yo no creo que sea una decisión, un efecto no buscado del gobierno. Creo que el gobierno tomó esta decisión. Lo que pasa es que probablemente, a mi juicio, y a juzgar por lo que conocemos de la literatura sobre calidad de democracia, etcétera, es una típica decisión que tiene rendimientos fuertes a corto plazo, pero probablemente efectos agregados a mediano y largo plazo más complejos. Hay un libro reciente, que es un libro más bien de divulgación, pero de dos especialistas, Daniel Ziblatt y Steve Levitsky, que tiene traducción al castellano, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y ellos miran procesos de deterioro de las democracias recientes, y entre otros factores dicen, bueno, las democracias se erosionan cuando los actores pierden capacidad de autocontrol. Es decir, no se autolimitan de hacer algunas cosas que aunque sean perfectamente legales, no son convenientes. Claro. Empujan los límites. Y dicen, bueno, cuando hay prácticas, hay cosas que, aunque sean legales, está establecido en la práctica que no las hacemos. No se las hacemos porque, entre otras cosas, miramos varias jugadas para adelante, proyectamos hacia adelante y decimos, no, mejor esto, aunque yo tenga el resorte legal para hacerlo, mejor no lo hago. Ellos ponen un montón de ejemplos. Uno que es muy lindo es el caso de Argentina, que tiene contemplado en la Constitución el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia, que es una forma de un recurso extremo para que un presidente que está bloqueado pueda seguir gobernando. Y ellos dicen, bueno, mira, ese mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo en Argentina, desde mediados del siglo XIX hasta 1990, ¿sí? Desde mediados del 19 hasta 1990, se usó 25 veces. ¿Tá? 25 veces. Ahora, Menem en sus 2 mandatos lo usó 336 veces. Bueno, ¿era legal? Sí, era legal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el efecto que tuvo? Para Menem, desde el punto de vista del corto plazo, un efecto que le permitió gobernar y aprobar las reformas radicales. Desde el punto de vista del sistema en su conjunto, una erosión de la calidad, ¿no? de la democracia, dando origen a lo que Guillermo O'Donnell, un ejemplo de lo que Guillermo O'Donnell llamaba democracias delegativas, de pérdida de controles, de pesos y contrapesos, de capacidad de rendición de cuentas de los distintos poderes entre sí, ¿no? Y ni que hablar de la ciudadanía. Me imagino que justamente esto último que decís provoca tal desestímulo en la ciudadanía que necesariamente viene acompañada del desánimo y del descrédito institucional. Y eso permite la historia, para esto necesita haber pasado por sexto de escuela, alcanza, creo, ¿no? Y eso permite dejar la puerta entornada, entreabierta para las tentaciones o los gestos autoritarios, porque total, si acá no participo, si yo no valgo nada, que venga uno que me diga, y eso es un asunto por el cual el descrédito de la democracia, yo recuerdo el congreso que la UCIP organizó ya hace 3, 4 años atrás, hablaba de la desconfianza claro. que las instituciones y los sistemas democráticos estaban acumulando en distintas partes del planeta, ¿no? Claro. Ahora, yo no estoy diciendo acá que el uso de la ley de los proyectos de urgente consideración de tipo mega ómnibus implica que va a matar la democracia en el Uruguay. Las democracias mueren en procesos, es como el César, ¿no? Mueren por muchas heridas, múltiples heridas y a lo largo de procesos largos. La cuestión es si esto es positivo, ¿no? Claro, entonces acá lo que yo estoy constatando, y lo que constata la literatura sobre procesos legislativos es, por un lado,
el uso de un mecanismo sin precedentes, que tiene efectos, y que ahora los incentivos crecieron, porque tuvimos el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de urgente consideración aprobada, promulgada el 9 de julio de 2020, tuvimos estos días, en estas semanas, el primer fallo de la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia dice que no hay inconstitucionalidad en la forma, y dice que no hay problema, la constitucionalidad de la ley no está afectada porque se traten diversas materias. Es decir, hay 4 de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y acá no hay ningún problema. Se pueden tratar distintas materias en una ley de urgente consideración. Y un fallo discordante dice, se puede siempre que exista algún grado de conexión entre ellas, entre esas materias. Entonces, digamos, hay muchos incentivos, se están generando muchos incentivos para que, repito, en el futuro, un gobierno que tenga unas mayorías muy ajustadas, ¿sí? Diga, bueno, yo utilizo este mecanismo, ¿verdad? Meto todo mi programa de reforma en una ley de urgente consideración de 500, 1000, los que sean, artículos, y embreto al Poder Legislativo y, por supuesto, y esto es lo que estaba conectando al comienzo, embreto también, ¿sí? Le genera un problema a la interposición de recursos de democracia directa para intentar derogar total o parcialmente. Y esto me lleva a un asunto, Alejandro, perdón. Sí. Sí, adelante. No, me lleva a un asunto, que es la discusión esta, actual, dejando todavía de lado lo de la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué ahora piden una prórroga del plazo constitucional? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, además de la pandemia, y ese es el centro del asunto, lo que tenemos que tener claro es que un resultado de la ley de urgente consideración de tipo mega ómnibus es que vos le complicás la acción colectiva a los grupos que quieran eventualmente interponer un recurso. ¿Por qué se demoró tanto tiempo? ¿Sí? Bueno, se demora mucho tiempo en lanzar, es porque tomó un montón de tiempo negociar contra qué parte de la ley o sobre toda la ley vamos a interponer un recurso. Te lleva más tiempo, es evidente. Un montón de actores tienen que negociar y decir, bueno, mirá, hay 476 artículos. Vas a tener posiciones en ese colectivo desde los que dicen, no, hay que dar una señal y proponer la derogación total, y los que van a decir, no, mirá, tenemos que concentrarnos en 2 o 3. Porque entre otras cosas, por ejemplo, es más difícil la comunicación, ¿no? Es más difícil hacer una campaña. Sí, ¿De claro. qué estamos hablando? De asuntos de educación, de seguridad, es mucho más difícil. Entonces, hay que tener en cuenta, y me interesa subrayar eso, que este tipo de mecanismo también tiene un efecto sobre la eventual interposición de un recurso de referéndum, que es un derecho constitucional igual al derecho del voto, del mismo rango. Bien, y en este contexto vayamos entonces, yo te lo comentaba ayer, que bueno, la noticia que finalmente se confirmó es que el Frente Amplio presentó proyecto para suspender el plazo de entrega de firmas contra la LUC mientras rijan restricciones al derecho de reunión. El proyecto fue redactado por los senadores de la oposición, ¿no? Del partido Frente Amplio. Y algunos argumentos que se han desplegado con mirada, con previa mirada en contra de esta iniciativa, dan cuenta, bueno, algunos de ellos de algo que recién esbozaste. Bueno, mirá que la ley fue aprobada el 9 de julio y vos arrancaste recién sobre el fin del año. Es decir, algo así como, macho, mirá, tuviste medio año para arrancar y sin embargo no lo hiciste. Este es un problema que en todo caso es tuyo. Esto para los temas del plazo. Pero a ese argumento, que de alguna manera está parcialmente respondido por lo que vos señalabas, igual no obstante, ya dirás lo que tengas que decir si es que querés agregar algo, se juntan algunos más. Por ejemplo, las dificultades que la pandemia exhibe a los efectos de usar este mecanismo. También el argumento que yo he escuchado mucho tenía que ver como, bueno, pero cuando arrancaste ya sabías que había pandemia, por lo tanto ahora no te podés hacer el nene sorprendido, ¿no?
Claro. Eso también está arriba de la mesa. Y otro asunto que también está, entre muchos otros que he escuchado y Sí, seguramente claro. muchos otros que podrán surgir, tiene que ver con dos más. Uno es, bueno, ir contra, procurar la derogación de un o varios artículos de una ley, lo podés usar, podés hacerlo utilizando por lo menos dos mecanismos. Y tú elegiste usar el mecanismo largo, el que requiere justamente el de la movilización, el que requiere de concentración de personas, el que requiere de herramientas que se dan de bruces contra el cuidado sanitario que todos queremos. Y Claro. también te puedo decir, ah, pero vos elegiste eso, pudiste haber elegido otro. Y dejo para el final el que quizás luce por muchos como el más importante. ¡Epa! Está en la Constitución. Y si Claro. nosotros modificamos eso y no le damos la bolilla a la Constitución, estamos dejando una puerta abierta, grandísima, para que mañana, creo que tu colega Botinelli iba en esa dirección también Claro. cuando hizo un comentario, bueno, para que mañana alarguemos un gobierno, suspendamos elecciones y la mar en coche, porque ¿por qué sí a este y no al próximo? Bueno, acá están Claro. desplegadas algunas, profe. Son un montón. En definitiva, uno puede resumirlo diciendo, acá hay que ver qué derechos salvaguardamos, qué derechos priorizamos, ¿sí? Porque está claro que incluso dejando de lado la pandemia, estamos en una situación en que hay que tomar decisiones sobre cuáles son los derechos políticos que se protegen, a los que se le da prioridad. Y sobre esto que decías que planteaba Oscar Botinelli, que fue profesor mío en la maestría, a quien obviamente respeto muchísimo, pero que en este punto me permito discrepar, ¿no? Yo creo que eh, sí, obviamente, está en la Constitución el plazo, cuál es el plazo que rige para poder interponer un recurso, del mismo modo que está en la Constitución el plazo en el que se deben convocar las elecciones municipales y departamentales. Y precisamente de lo que se trata es de que si se va a hacer una movida de ese tipo en un contexto totalmente excepcional, eso requiere un acuerdo amplio, muy amplio. Esto no se puede hacer con una mayoría circunstancial. Vos tenés que tener una mayoría. De hecho, el proyecto que autorizó el 2 de abril, que se promulgó el 2 de abril de 2020, que autorizó a la Corte Electoral a postergar las elecciones municipales y departamentales, fue un proyecto de ley que salió aprobado por unanimidad. Hubo un voto discordante o una abstención de un diputado de Cabildo Abierto. Todo el sistema político dijo, bueno, ¿por qué, como dice en el articulado de ese proyecto de ley, por qué autorizar la postergación de las elecciones? Porque una elección es mucho más que el acto eleccionario, es mucho más que el día que vamos a votar, es toda la campaña, todas las actividades conexas relacionadas que exigen la salvaguarda de todos los derechos políticos, el libre ejercicio, el más amplio ejercicio de todos los derechos políticos. Y dada una situación de pandemia, que en ese momento tenía 19 casos activos y un fallecido, eso no está garantizado. Entonces no es un problema, la ley que postergó las elecciones municipales no decía porque es riesgoso que la gente se junte el día de la votación. No, es porque todas las actividades políticas relacionadas con una campaña electoral no se van a poder desarrollar normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, para tocar algo que está establecido en la Constitución, en circunstancias muy, muy, muy excepcionales, vos necesitas un acuerdo muy amplio. Y eso es lo que está planteado ahora. Es un partido que presenta una iniciativa y obviamente esa iniciativa, para salir, necesita el acuerdo de todos los actores. ¿Ah? Pero es claramente una materia discutible. El otro asunto que me parece importante, ya entrando específicamente en la pandemia y en el efecto de la pandemia, digamos, otra vez, tomando como referencia la ley que autorizó la postergación de las elecciones municipales y este proyecto de ley, la situación de la pandemia es mucho más grave, eso es objetivo, ¿sí?
tenemos una situación mucho más grave. Y además de eso, debido a la pandemia, tuvimos dos leyes ya, la primera aprobada el 21 de diciembre de 2020, la segunda aprobada el 23 de marzo de 2021, que limitan los derechos de reunión y autorizan al Poder Ejecutivo a intervenir. Es decir, tenemos ya una situación legal que impone restricciones naturales, entendibles, a el ejercicio de derechos básicos, a actividades que son propias de cualquier campaña política. Uno no puede pensar, es un error me parece, pensar que la recolección de firmas es una cosa que se produce de cara uno contra uno, ¿verdad? No, la recolección de firmas requieren, o estas campañas para que funcionen necesitan actos, movilizaciones, gente yendo a la feria normalmente, a los mercados, participando de partidos de fútbol, digamos, toda la vida, así se juntan las firmas. Entonces, si vos tenés un periodo de tiempo donde hay restricciones legales impuestas a eso, parece bastante entendible que se está limitando los derechos políticos. Entonces, me parece que en ese sentido, otra vez hay que poner en la balanza, es decir, bueno, ¿qué salvaguardamos? ¿El plazo establecido en la Constitución o salvaguardamos los derechos? Yo creo que la respuesta de un liberal clásico sería, bueno, no, mirá, frente a estos dos principios, salvaguardemos el derecho ciudadano, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los ciudadanos. Más cuando tenemos este antecedente. Insisto, porque el antecedente no hacía, y esta es otra discrepancia que tengo con la fundamentación de Oscar, el argumento, la postergación de las elecciones municipales no refiere a que, claro, ese es un día muy complicado porque millones de personas se van a concentrar en lugares para votar. No era ese el punto. El punto es, se afecta toda la dinámica de una campaña política. Todo lo que implica una campaña política. Y eso no es una condición normal y por lo tanto lo más razonable es un acuerdo amplio que autorice a postergar. Dado que las condiciones son más graves, a mí me parece que la solicitud no implica una amenaza, porque lo único que puede ocurrir acá es que si esto se apruebe con un acuerdo. Si no hay acuerdo, no se va a aprobar. Entonces, no y en ese contexto, otro de los argumentos que de alguna manera está explicado en tu respuesta anterior, pero aún así, disculpa que insista, y esta idea de que, bueno, si entonces esto que dice la Constitución ahora, porque hay razones de fuerza mayor, nos invita o nos explica a no cumplir con la Constitución, bueno, mañana, cuando se tiene que citar las elecciones para un cambio de gobierno, quizás se pueda habilitar, creo que manejaba también Botinelli esa idea de que, bueno, posterguemos las elecciones que implican un cambio de gobierno y podríamos caer en una dinámica de generar inmensas incertidumbres inadmisibles para cualquier proceso democrático, ¿no? Sí, de vuelta, a mí me parece que de lo que se está planteando acá no es una mayoría. Se está planteando un acuerdo multipartidario. Claro. ¿Sí? Claro. Un acuerdo multipartidario. Un acuerdo excepcional para circunstancias excepcionales. No se está planteando que una mayoría circunstancial diga, ok, nos salteamos este principio constitucional. Eso no está sobre la mesa. Se está planteando una solicitud, ¿sí? Por eso antes del proyecto de ley me parece que lo que hubo fue un planteo político para sondear el ambiente y de hecho tuvimos las negativas antes de que se plantee el proyecto de ley que hoy está sobre la mesa, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que ver cuáles son los derechos que se están poniendo en la balanza. Creo que este derecho, que es, insisto, un derecho político igual al derecho al voto, etc., hay que salvaguardarlo de alguna manera, el derecho de ciudadanos a interponer un recurso de referéndum. Bien, y para terminar, ¿me parece? Sí. Nos quedan solo 3 minutos, literal. Y si todo esto
Y si todo esto, Felipe, se resume a digamos, a un gesto de carácter estrictamente político, que podría resumirse en, bueno, los defensores de la ley, identificados con el gobierno, el propio gobierno, ¿no? Argumentarán si las firmas no son obtenidas y ni siquiera hay consulta, ya ven que la ley no era tan mala porque no consiguió las firmas adecuadas para llevar la consulta popular. Y a su vez, la oposición, los que se oponen a la ley, representados políticamente por el partido más grande del Uruguay, pero también por otras organizaciones sociales de importancia, podrán exhibir el argumento: en medio de la crisis sanitaria no pudimos llegar a las firmas porque no se nos permitió, y de alguna manera quedamos con que todos con su discurso terminan ni perdiendo del todo ni ganando del todo. Es un escenario posible, es un escenario posible. Yo preferiría, esto es normativo, digamos, prefiero un escenario en el que se prioriza la salvaguarda, la cautela de un derecho político, que Bien. es el derecho político a interponer recursos. Me parece que ya de por sí la ley de la que estamos hablando es una ley excepcional, que creo que constituye un antecedente riesgoso para el Uruguay, que abre la puerta a una nueva pauta de relacionamiento, especialmente para ejecutivos débiles. Entonces, me parece que esto, insisto, desde el punto de vista de qué derechos priorizar, ese razonamiento que vos planteás es posible en el cálculo político de corto plazo. Me parece a mí que a mediano y largo plazo es un error. Felipe Monestier, doctor de Ciencia Política, investigador, docente, amigo de esta casa, gracias otra vez por tanto tiempo y tanta generosidad. Por favor, gracias a ustedes, siempre un gusto conversar sobre estos temas. Nos estamos viendo. Seguimos poniendo La Mañana en Camino. 15 temporadas. Nos importan las ideas.